Primera de Corintios 15, 58. Yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero leerles también en la versión Dios habla hoy. Ustedes lo tienen allí en la Reina Valera, y voy a leerlo nuevamente en la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Y esta escritura es muy importante porque habla acerca de nuestro trabajo en el Señor. Y por eso esta tarde, esta noche, vamos a estar meditando. Todo cristiano debe de desarrollar un sentido de deber. Y Pablo aquí no estaba hablando del crecimiento de una iglesia local. Está hablando acerca del crecimiento del trabajo de una persona, de un creyente. Nos ayuda a entender de que el hecho de ser un cristiano va mucho más allá de asistir a un servicio o a un evento. Es estar comprometido intencionalmente, hacer un compromiso intencional de trabajar en la obra de Dios. Y Pablo lo está diciendo aquí. Hermanos, dice, estén siempre constantes, crezcan, que es la versión Reina Valera, y la versión Dios habla hoy, trabajen siempre más y más. Estamos yendo más allá de lo que es un creyente nominal, que va a una iglesia, a un evento, asiste a una reunión. El ser cristiano es mucho más. Es ser miembro del cuerpo de Cristo. Es ser parte del cuerpo de Jesús. En el momento que nosotros recibimos a Jesucristo y nacemos de nuevo, Dios nos pone en un cuerpo. Y este cuerpo es Jesús. Cada creyente debe ser miembro de una iglesia en particular, una iglesia local. Debe de ser miembro, asistir regularmente a los servicios. Amén. Eso es la iglesia primitiva lo hacía. Pablo incluso exhortó a los hermanos y le dijo: Pablo, ustedes no se acostumbren a no ir, a no congregarse. Acostúmbrense siempre a ir, cultiven el hábito de reunirse. Y la iglesia lo hacía. Está exhortando aquí a los hermanos que trabajen más y más, que sean constantes, que sean comprometidos, que asistan, que estén en las actividades de la iglesia, amén, que interactúen con los demás. Pablo les exhortó y le dice: ámense los unos a los otros, ayúdense mutuamente, exhorten a los demás, motívenlos, ayuden. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Y cuando Dios nos puso en el cuerpo, nos puso con una finalidad. Nos puso para poder ser de bendición a ese cuerpo. Amén. Todo creyente debe pertenecer a una iglesia y debe de comprometerse. No puede simplemente, no, tiene que comprometerse. Sirve voluntariamente en todas las áreas, activamente. Amén. En los servicios, en las actividades de la iglesia, comparte el evangelio. Amén. Hace el trabajo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y la parte última dice: porque el trabajo en el Señor no es en vano. O sea, está diciendo que Dios recompensará ese trabajo. Él dice que Él nos recompensará nuestro trabajo. Y estamos trabajando porque el trabajo en el Señor no es en vano. Y Dios nos recompensará. Amén. Dios nos recompensará. ¿Cuándo? Pablo lo dijo: cuando nuestro Señor Jesucristo venga. En el tribunal de Cristo seremos recompensados. Y Jesús mismo habló acerca de un siervo. En Lucas capítulo 17, versículo 7 al versículo 10,
El siervo tiene un deber y una obligación. Lucas 17, 7 al 10. Tiene una obligación con su Señor. Y Jesús lo dijo de esta forma: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sirve y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decir: siervos inútiles somos. No hay ninguno entre vosotros que tenga un siervo que ara la tierra y luego cuando viene del campo le dice: ven a comer, siéntate. No, le dice: no, ven y prepárame la comida a mí, y después de haberme servido a mí, te puedes servir tú. Y eso es lo que dice. O sea, no está haciendo nada más que cumpliendo con una responsabilidad. Y Pablo, en varias ocasiones, él dijo que era siervo de Jesús. Él era siervo de Jesucristo. Y Pablo entendía correctamente lo que significa una palabra siervo. La palabra siervo es un siervo incondicional. La palabra doulos en griego es un siervo incondicional. Él depende y vive para su Señor. Simplemente está cumpliendo su deber, su obligación, y eso es lo que vamos a estar viendo después. Jesucristo tomó una posición de siervo de la misma forma que la tomó Pablo, de la misma manera que entendió Timoteo y Tito por la forma que le enseñó Pablo a Timoteo y a Tito, que dieran importancia al llamado que Dios les había hecho. Y Jesucristo dijo algo muy importante y señaló el llamado que Dios, con lo que Dios lo había señalado para venir a la tierra. Y él dice en Marcos 1:38, y él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús está diciendo: yo vengo a cumplir un propósito que está señalándome, que está ligándome, lo voy a cumplir. Y me recuerdo que cuando en ciertas ocasiones Jesucristo sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, dice que hizo todo aquello para que se cumpliese lo que estaba escrito acerca de él. Jesús no hizo nada que no estuviera dicho que él haría, y no dejó de hacer nada que estaba dicho que él haría. Jesucristo vino con el propósito de cumplir su llamado, y ese fue el principal deber divino: cumplir el llamado. Y Jesús lo dejó bien marcado, lo dijo bien claro: vamos a lugares vecinos para que predique allí, porque para esto he venido. No vino para otra cosa. Dijo: yo vine para predicar. Vamos a los lugares vecinos, porque para esto he venido, para predicar. He venido para predicar. Jesús tenía bien en claro para qué había venido a este mundo. Amén. ¿Para qué estaba aquí? Jesús lo tenía claro, y podemos leerlo en Juan capítulo 12, versículo 27. Jesús dice: ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Se pregunta. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él dice: estoy angustiado, mi alma está angustiada. Y se pregunta: ¿qué diré? No hay nada que valga, que pueda uno decir cuando tenemos una comisión que se nos ha delegado. Y Jesús pasó por alto su estado de ánimo, pues su alma estaba turbada.
Mire qué interesante. Jesús pasa por alto su estado de ánimo. Alguien puede decir, no, pero Jesús no se ponía triste. Sí se ponía triste. ¿Por qué? Porque el tener un alma significa de que te puedes poner triste en algún determinado momento. Y Jesús tenía un alma como la nuestra. Y él estaba turbado. Pero él dice, ¿pero qué diré? ¿Diré acaso, Padre, sálvame de esta hora? Y es cuando él menciona que lo tiene claro, mas para esto he llegado a esta hora. Y usted lo ve más adelante, en el capítulo 17, versículo 4, de ahí mismo de Juan, 17:4, yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús en la oración al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué había hecho Jesús? Había cumplido con su llamado. Había cumplido con su responsabilidad, con su deber. Jesús tenía un sentido de deber bien marcado en su vida. Y muchas veces los creyentes, hermanos, no se tiene ese sentido de responsabilidad. Oh, gracias a Dios que soy salvo. Gracias a Dios que Cristo murió por mí. Pero el hecho de que Jesús nos salvara, eso nos pone en una posición de responsabilidad. El que Jesús nos haya salvado nos pone a nosotros en una posición de responsabilidad. Tenemos que hacer aquello para lo que Dios nos salvó. Amén. Dios nos salvó para algo. No nos salvó para ponernos allí, oh, vayan y hagan lo que quieran. No, nos salvó con un propósito. Entendemos de que Pedro sabía para qué había sido llamado. Y lo entendió desde el principio, cuando Dios se lo reveló. Y le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro sabía que era pescador de hombres. A pesar de todos los defectos de Pedro, él sabía que era un pescador de hombres, que Dios lo había llamado para eso. ¿Y saben qué? Se puso en el templo de Salomón, se puso allí, predicó, 3,000 personas se convierten en el primer mensaje. ¿Quién dio ese primer mensaje? Pedro. El segundo mensaje, Pedro, 5,000 almas. Amén. 5,000, de 3,000 almas se convierten al Señor. Él estaba consciente para lo que Dios lo había llamado. Ahora, Pablo es un apóstol de los gentiles. Dios lo llamó para eso. Incluso Pablo no se llamaba Pablo anteriormente, se llama Saulo. Y Saulo está ligado con su nacionalidad hebrea. Y Pablo está ligado con su nacionalidad romana, pero básicamente con el llamado que Dios le había hecho para los gentiles. Pablo lo tenía claro. Y vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 24. Me encanta cuando leo este versículo, estaba leyéndolo y me encanta la postura de Pablo. Este hombre sabe que Dios lo llamó y lo llamó para cumplir un propósito en la vida de él. Ustedes se acuerdan cuando se le apareció el Señor a Ananías y le dice, porque instrumento mío me es este, para llevar mi evangelio a todas las naciones, a los reyes, a todos los hijos de Israel. Instrumento me es para mí. Ahora Pablo, mire lo que dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Note qué palabras profundas de deber y responsabilidad en cuanto a cumplir el llamado que Dios le había hecho a Pablo. Alguien puede decir, pero yo no soy Pablo. Dios no me ha llamado a mí, Dios me salvó a mí. No, cuando lo salvó, le dio un propósito y una posición en el reino, en el cuerpo de Cristo. No hay un solo miembro fuera del cuerpo de Cristo, ni uno. Este cuerpo tiene muchos componentes. Podríamos decir que esta uña es parte de mi cuerpo.
Y por muy insignificante tal vez que sea, un cabello es parte de mi cuerpo y tiene un propósito. No hay nada que no tenga propósito. Dios lo puso allí con un propósito. Y Dios lo puso a usted en esta iglesia con un propósito. Dios lo puso en el reino con un propósito. Y Pablo está diciendo, no, pero de ninguna cosa hago caso. Nada es más importante para mí que el llamado de Dios. Y dice, ni estimo tampoco mi vida preciosa, que no pueda darla o entregarla por mi llamado. Mire qué tremendo. Y él continúa diciendo, él continúa y dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese era el propósito de él, que acabe mi carrera con gozo. Eso es lo que quiero. Y aquellas son las palabras de Pablo. He peleado la batalla, he corrido la carrera. Vemos a Pablo, él quiere terminar con gozo. Amén. Que termine con gozo la carrera. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué carrera? El ministerio que recibí del Señor Jesús. Aquí lo dice claramente. La carrera que él está corriendo con gozo es el cumplir su ministerio que el Señor le dio. Mire aquí, importante. Recibí del Señor. ¿De dónde recibió este llamado? Lo recibió del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Amén. Algo que recibimos. Amén. Dios nos ha dado a nosotros. Hemos recibido un ministerio. Ministerio significa servicio. Servimos predicando el Evangelio. Servimos ayudando a nuestra iglesia local. Servimos. Amén. Ayudando a una persona a crecer en el Señor. Servimos. Hacemos un ministerio, tenemos un ministerio. Y es lo que Pablo dice, yo recibí del Señor este ministerio y no hago caso a nada más. Ni estimo preciosa mi vida para no entregarla, para cumplir este propósito de Dios en mí, porque lo recibí del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso. Si cada uno de nosotros dijéramos, a ninguna otra cosa hago caso. De ninguna otra cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de cumplir el propósito de Dios en mí, dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Y de qué? De dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pero alguien puede decir, pero yo no soy Pablo, yo no soy apóstol, tampoco soy un pastor. Pero cada uno de nosotros ha recibido de Dios un don. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 6 al verso 8. Romanos 12, 6 al 8. Dice la palabra del Señor: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese. Note aquí, importante, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. En otros versículos dice, a cada uno. Cada uno recibe una gracia. Usted recibe una gracia, el otro recibe una gracia, todos reciben una gracia, un don, una gracia de Dios, un regalo de Dios, una dádiva del Señor. Y dice que a alguno es dado profecía. Y aquí está, úsese. El que tiene el don de profecía, úselo. Trabaje, ministre. Amén. Úsalo conforme a la medida de la fe. Y si de servicio, sirva. Amén. En servir. Y el que enseña, enseñe. O sea, cada uno de nosotros recibe de Dios una gracia. ¿Y qué vamos a hacer con esa gracia? ¿La vamos a esconder como aquel siervo malo que dijo, oh, mi siervo es severo? Oh, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a trabajarlo. No,
Cada uno de nosotros recibe una gracia de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esa? La respuesta de nosotros es: ¿qué voy a hacer con esto que Dios me ha dado? Y esto, hermanos, necesitamos entender que debemos desarrollar un sentido de responsabilidad, porque el hecho de que nosotros recibamos una gracia, ¿qué significa? Responsabilidad. ¿Qué voy a hacer? Amén. Responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con esto que Dios me ha dado? Me ha dado un don. Úselo, enseñe. El verso 8, Romanos 12:8. El que exhorta, exhorte. Amén. El que exhorta, en la exhortación, ocúpese, exhorte. Y exhortar no es andar regañando a medio mundo, ¿verdad? Motívelos. Amén. Mira a una persona que no se congrega, motívala, no la condene. No le diga: ay, Dios te va a castigar. No, ya pasamos esos jueguitos. No, Dios quiere ayudarte. Él te está ayudando. El Espíritu Santo está en ti. Y dice: el que reparte, reparta. ¿Cómo? Con liberalidad. Amén. El que preside, presida. ¿Cómo? Con solicitud. El que hace misericordia, haga misericordia. ¿Cómo? Con alegría. Note bien que aquí encontramos que los dones espirituales, las dádivas o las gracias que Dios nos da a nosotros, no debemos de hacerlo a reniegadientes, sino hágalo con alegría. ¿Por qué? Porque si lo hace sin contentamiento, está haciendo bien, pero está con una actitud incorrecta. ¿Qué va a pasar? Que en el tribunal de Cristo, como ya estudiamos el domingo pasado, en el tribunal de Cristo no recibirá recompensa. Lo hizo porque debió hacerlo, pero no lo hizo con alegría. Y eso es lo que dice. Y esto no es para desmoralizarnos a no servir. Esto es para enfocarnos a entender que lo que nosotros hacemos es importante, que afecta nuestro futuro en el cielo. El Señor dijo que eran buenas las recompensas que Él daría y las coronas que daría, que eran buenas y que estarán basadas en el servicio que nosotros hayamos hecho para Dios dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces hágalo. ¿Cómo? Con alegría, con gozo, con solicitud. Lo que vaya a hacer para el Señor, hágalo bien. Trabájelo bien. Y Pablo no solamente fue un hombre desprendido para el Señor, sino que exhortó a aquellos los cuales habían sido instruidos por él. Por ejemplo, a Timoteo le escribe y le dice, mire, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14, no descuides, le dice Pablo, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le dice, no te duermas, cumple tu llamado, lleva a cabo tu misión, aviva el don. Esto significa que en algún tiempo determinado en la vida de nosotros nos ponemos haraganes y los quehaceres y los afanes de la vida nos captivan y nos descuidamos del llamado que tenemos. Es muy posible que Timoteo estaba muy ocupado, y podía en algún determinado momento descuidarse del don, del ministerio que Dios le había encomendado. Y por eso Pablo le dice, no descuides, no te descuides del don que hay en ti, que te fue dado. Nada de lo que nosotros tenemos
es el resultado de nosotros mismos. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y lo hemos recibido de parte de Dios. Amén. Lo hemos recibido de Él, del Señor Jesucristo. Entonces, el tener un don es una responsabilidad. Amén. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te descuides de eso. Iglesia, no se descuiden de eso. Hermanos, no se descuiden. Aviven el fuego de Dios que esté en ustedes. Y leemos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al verso 11. Dice que cada uno, según el don, cada uno. Note bien eso. Cada uno. Es decir, que ninguno de ustedes se queda sin un don. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Amén. Ministrelo. Póngalo en marcha. Póngalo a caminar. Amén. Muchas veces se piensa de que un ministerio es el ministerio pastoral o es evangelista. No. Cualquier cosa con la que usted pueda servir dentro del cuerpo de Cristo, úselo. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Úselo. Cada uno ha recibido, ministre. ¿A quiénes? A los demás, a los otros. ¿Por qué? Porque Dios nos puso en el cuerpo. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa si no lo cumple, si no lo hace, si no hace su ministerio, si no trabaja en la obra del Señor, si no lleva a cabo su misión, su llamado? ¿Qué es lo que está pasando? No está siendo buen administrador. Eso es lo que dice aquí, como buenos administradores. ¿Qué hacen los buenos administradores? Usan su ministerio, ponen a trabajar los dones que Dios le ha dado, los usan, no importa que sea. Quizás sabe algo, quizás esté evangelizando a una persona, quizás esté animando a una persona que está desanimada, está trabajando en la obra del Señor, está poniendo en práctica su ministerio, está trabajando. Y eso es lo que dice Pedro, que como buenos administradores ministren a otros. ¿Qué es lo que no hace un buen administrador? No está ministrando. ¿En qué posición nos vamos a poner? Amén. ¿Queremos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? Queremos ser buenos administradores. Eso nos hace a nosotros estar frente. Eso hizo a Pablo estimar como nada su propia vida, por causa del llamado que Dios le había hecho. Por eso estamos al frente. Quizás alguien le pregunte, ¿por qué continúas? ¿Por qué estás siempre de esa misma manera? ¿Por qué? Porque reconocemos que tenemos un llamado de Dios, que somos una pieza importante dentro de lo que es el cuerpo de Cristo y tenemos una función importante. Quizás no lo sepa a plenitud, pero cada día está alcanzando esa mentalidad de responsabilidad en cuanto a las cosas que puede hacer ahora. Amén. Estamos trabajando que abunde más y más. Una comisión que se nos ha entregado a todos nosotros. ¿Cuál es? La misión que dijo Jesús, Marcos 16:15, que ya lo sabemos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es una responsabilidad. No les dijo el que quiera, el que tiene tiempo. No, dijo id. Por tanto, id. Por tanto, id. Es un mandamiento. No es una opción, es un mandamiento. Es un mandamiento de Jesús. Ir y compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos desarrollar un sentido de deber. Amén. Eres miembro del cuerpo de Jesús, tienes un rol dentro de ese cuerpo. No importa si es adulto, no importa si es niño, tiene un rol dentro de ese cuerpo. Sirve para algo. Amén. Un celular fue hecho para hablar. Una cartera fue hecha para cargar cosas. Y usted, depende cuánto quiere meter, su cartera va a ser el tamaño de lo que usted piensa que usted va a cargar.
Esas sillas fueron para sentarse, no fueron para ponerse de sombrero, ¿verdad? Todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo. Y Dios nos puso así. A cada uno nos colocó en el cuerpo como Él quiso para desarrollar una función dentro de ese cuerpo. Todo creyente nacido de nuevo debe pertenecer a una iglesia. No pueden haber miembros allá que dicen, oh, yo soy salvo, yo soy de la iglesia universal, dicen algunos, y yo no pertenezco a ningún lado. No pertenece a nada, porque el Espíritu Santo nunca lo va a llevar a vivir bajo ese engaño. Usted tiene que pertenecer a una iglesia local, y Jesucristo lo dijo. Tiene que pertenecer a la iglesia. La iglesia fue fundada con el propósito de que cada uno de los creyentes recibiera allí todo lo que necesitaba, porque Dios a ellos les dio dones, les dio ministerios para que se edificaran los unos a los otros y cada uno de nosotros a los otros. Dios nos entregó el uno al otro para que nos edifiquemos y para que podamos ayudarnos a alcanzar el propósito con el cual Dios nos ha salvado y nos ha puesto en su cuerpo.